Y la industria del software no deja de crecer. Si sacáramos las industrias o las actividades económicas extractivas, la del software sería la única que crece en forma sostenida, con las exportaciones a la cabeza. ¿Cómo se explica en un momento en el que se habla de un tipo de cambio escasamente competitivo? ¿Qué pasa con el mercado interno? ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial y su incidencia en este sector? Es lo que quiero hablar ahora con Pablo Fiusa, el presidente de la Cámara del Software, precisamente, CESI. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo va? Bien, gracias. Gracias por venir. Placer estar acá nuevamente. Igualmente. Bueno, contanos, ¿cuáles son las claves de este comportamiento? Porque el escenario no es el mejor, habría que convenir, ¿no? Es verdad. A ver, primero siempre hago una vuelta, digamos, de lo que tiene que ver con la industria de la Argentina, ¿no? Para tener una idea. La nuestra es una industria que está formada por casi 6.300 empresas, en su mayoría pyme, por eso estar acá es en su mayoría pyme, digo, yo siempre, 90% de nuestra industria son empresas que tienen menos de 30 personas, Nino. O sea, ese es el entramado productivo que tenemos. Somos una industria que hoy emplea, números redondos voy a decirte, 160, 165.000 personas. Siempre digo lo mismo. ¿Cuánto emplea la industria automotriz? 75. O sea, 75 y algunos más indirectamente, casi el doble. Una industria textil, 100.000 personas, digo, es una industria. Por otro lado, eso en empleo. Después vos lo decías recién, exportaciones, que siempre nos gusta marcar. Digo, nosotros somos la industria del software. Tenés sobre la industria del software algo que se llama, la gente habrá escuchado, industria de economía del conocimiento, donde el software es central, pero también tenés la industria satelital, la biomecánica, la biotecnológica. Si uno toma toda la economía del conocimiento, hoy exportamos algo así como 10.000 millones de dólares. Vos lo decías recién. Debajo del agro y debajo de la energía, el tercer consorcio exportador en nuestro país es la economía del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es una industria que con el correr de los años ya está consolidada. Ahora bien, algunos números de ahora, que me preguntabas recién. Gran parte de nuestra industria trabaja para el mercado interno. Claro. Eso es verdad. ¿Qué te quiero decir? Y calculale que un 80% hoy trabaja para el mercado interno. Un 20% exporta asiduamente. Después tenés un porcentaje que exporta, no continuamente, pero exporta. Entonces, también ahí se está dando algo a nivel local que es, bueno, y lo sabés muy bien vos, hay determinados sectores que no están repuntando todavía y eso pega de alguna manera en la industria que trabaja para el mercado interno. Es lo que te quería un poco de hacer foco. El mercado interno, entonces, es mucho más flojo que las exportaciones. Y están un poco más flojos. Mirá, a mí siempre me gusta ir a los números. Vos tenés, nuestra industria no para de crecer en empleo, Nino, los últimos 10 años no para de crecer. Me consta. Ha tenido, viste, en la pandemia un puntito como cualquier, pero no ha parado de crecer. Sin embargo, este primer trimestre, muy poco, pero digo, estamos un 0,5 abajo. ¿Qué es un 0,5? 800 personas. Creo que tiene que ver con, vamos a empezar de lo local a lo internacional. Tiene que ver con lo local, por esto que te digo, porque el mercado interno, nosotros siempre llegamos un poquito atrás, claro, no tracciona, entonces, ¿qué pasa? Vos venís, nosotros en general trabajamos mucho por proyecto, se frenan los proyectos, se para. Entonces, eso puede haber pasado un poquito a nivel local. Pero después tenés, lo nombraste recién, a nivel internacional tenés, no sé si la gente lo sigue, pero ustedes ven todas las empresas, o la mayoría de las empresas de software, de tecnología, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, están perdiendo valor. ¿Sí? Eso es otro capítulo, digamos. Y arriba de todo eso tenés la inteligencia artificial, que definitivamente está cambiando nuestro... Yo te digo, siempre lo digo cuando nos reunimos en los congresos, nosotros somos la primera industria, te diría, a la que la IA le pegó de lleno, Nino, de lleno, pum, puntinazo. Ahora, mencionaste las empresas que cotizan en Nueva York. El año pasado, Salesforce y Amazon achicaron fuertemente las dotaciones. ¿Eso no se sintió acá en el mercado local? Sí, a ver, no fueron las únicas que achicaron las dotaciones. Por ejemplo, digo. Claro. Hoy ¿qué pasa? Ahí hay un tema. Se achican las dotaciones en pos de invertir en inteligencia artificial. Que está bien, digamos. Puede ser también, como se escucha por ahí, que algunas dotaciones yo creo que tendieron a descender porque también nuestra industria creció mucho post-pandemia. Entonces puede ser que algo se ha ido acomodando. Eso también pasó con los años. Y después, ¿qué pasa con la capitalización de estas empresas? Yo creo que el mercado, que es de todo lo que vamos escuchando y buscándole la vuelta a la industria, nos parece lo más razonable. El mercado lo que está diciendo es, aparece la IA,
necesariamente hay trabajos que se venían haciendo, que se van a ir automatizando, entonces de alguna manera el mercado está diciendo, a ver, vos siempre fuiste la vedette, la tecnología siempre fue la vedette. Bueno, seguís siendo un muy buen mercado, pero los valores tienden a bajar un poco porque hay algo que está empezando a reemplazar algunos de tus trabajos. Y eso vos lo ves en muchas compañías, y eso está pasando, y eso también repercute un poco acá porque esas compañías tienen sus filiales acá en Argentina. Ahora, vos decís que las exportaciones más o menos siguen pujantes. Sí. ¿Hay un tipo de cambio para ustedes? ¿Hay un tipo de cambio competitivo hoy? A ver, ¿ayuda? Sí, yo te digo, no sé si ayuda. Yo creo que, digamos, lo que pasa es que en un momento lo que empieza a pasar, Nino, es nuestra industria, a diferencia de otras, siempre fue una industria que compitió, no le quedó otra. Siempre, siempre. A ver, vos tenés industrias que crecen acá que ni siquiera, te digo la verdad, Nino, ya nacen startups que ni siquiera nacen para Argentina, nacen para Latinoamérica. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Sí es verdad que hay determinado momento de la Argentina, como es la Argentina, que el tipo de cambio nos ha ayudado. Y hay momentos, como puede pasar ahora, que no nos da una mano en ese sentido. Pero competitivo siempre pensamos en nuestro mercado, la competencia se da por el valor agregado que vos podés crear con tu compañía. Claro. Entonces, yo te puedo decir, está mejor, está peor, son momentos, digamos, no podemos vivir de eso. Lo que sí digo, y lo estamos viendo, también es verdad, y yo creo que eso se está dando un poco en las exportaciones, hay algo que cada vez vamos a empezar a escuchar más, a pesar de la IA, que es lo que tiene que ver con la deuda tecnológica. Cada vez la tecnología va a ir metiéndose más y más y más en diferentes industrias. Hay algunas que son obvias, como puede ser la automotriz. Yo siempre digo lo mismo, hace 15 años vos elegías el auto por el motor, el pistón. Hoy, a mí no me importa nada, lo único que me importa es si tiene el Apple Car, el Android Car. Entonces digo, y eso está empezando a pasar más. Entonces, es verdad lo de la IA, pero también es verdad que cada vez estamos metiéndonos más en un entramado. Los freelancers, que suelen apuntar al mercado externo, ¿no? Están no te iba a decir en decadencia, pero digo, están cayendo en cantidad de números, están yendo a trabajar en forma dependiente. ¿Qué pasó? Y ahí lo que pasó, Nino, fue, vuelvo a lo que te decía antes, acá había una época que era normal, porque estábamos absolutamente devaluados, entonces empezaron a aparecer todas estas personas freelancers que trabajaban para el exterior, definitivamente. A ver, nunca se pudo saber el número exacto, pero en el mercado se planteaba hasta cerca de un 20% de freelancers trabajando para el exterior, en la época donde teníamos un dólar muy, muy barato. Hoy eso, te diría que ni siquiera es un tema, Nino. Hoy la realidad que no. La mayoría trabaja para las compañías de Argentina. Hay quien trabaja para el exterior, también lo hay. La industria tiene eso, yo siempre digo lo mismo, acá no necesitas ni un galpón, ni una maquinaria. Vos me preguntabas recién fuera de cámara, ¿dónde tenés la oficina? Y yo que te decía, mira, hoy en Capital Federal, según las encuestas que venimos haciendo los últimos 3 años, el 80% trabaja de forma remota. ¿Qué quiere decir? Va un día a la oficina, pero ni siquiera un día fijo. El 20% restante te va 2 veces a la semana. Es verdad que se está de a poquito volviendo a un híbrido, pero en las industrias de software está costando mucho eso. Sí. Entonces, trabajás de acá. Te digo un dato más, que a mí me gusta seguir mucho. Ciudad de Buenos Aires. Cuando vos agarrabas los números de la pandemia, 100% de las personas que trabajaban en la Ciudad de Buenos Aires vivían en la Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA. Claro. Hoy ya tenés un 12% de personas que trabajan en el AMBA que no viven en el AMBA. Viven en otras provincias. En otras provincias. En otras provincias. Claro. Esa es la industria, digamos. Claro. Y yo siempre digo, no sé si está bien, está mal, esa es la idiosincrasia de nuestra industria. Volvamos a la industria, a la inteligencia artificial. El año pasado, si no mal recuerdo, me dijiste que el principal reto de la industria del software con la inteligencia artificial iba a ser algo así como la complementación, que debían complementarse, jugar como partner, como socio, de alguna forma. Pero en el transcurso de los meses he escuchado en distintas oportunidades que con la inteligencia artificial se eleva el nivel de exigencia de los recursos humanos calificados para la industria y bajan los sueldos. ¿Vos lo ves así, tan así? A ver, empiezo por la primera parte. Sí hay un tema de complementariedad, pero sí lo que está pasando, esto de que, ahora hablamos de los sueldos, pero el tema de los perfiles, lo que está pasando, Nino, es, a ver cómo lo pongo para que la gente lo entienda. Nosotros siempre fue una industria que se jactó, y yo fui el primero que siempre bregué por eso, de generar primer empleo. ¿No? Porque está la demanda que teníamos. Vos pensás que hasta hace 2 años nosotros teníamos una demanda que a lo mejor teníamos 5.000 puestos no cubiertos o más. Entonces, nosotros hemos llegado a formar lo que siempre, escuelita, universidad, lo que fuera. Tenías una pyme de 50 personas que en el año formaba 10 personas más.
¿Entendés? Que la formaba. ¿Cómo funcionaba? Después la formaba, las ponías en un proyecto, en un cliente, te decía, Nino, no te cobro a esta persona los primeros 3 meses. Si te gusta, después te cobro el 30%. Y eso era muy común en la industria. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo que está pasando ahora? Porque le estamos buscando la vuelta, es lo que decía antes. La industria se está reconvirtiendo, estamos en pleno, de hecho nuestros encuentros siempre dicen recalculando la industria. Estamos viendo que ese perfil, sobre todo ese trainee, que es el que está abajo el junior, bueno, hoy está cambiando. De hecho, se frenó un poco la búsqueda de trainee. ¿Por qué? Porque ese primer paso, hoy lo haces con una IA, claro, con un cloud, con un, bueno, no importa claro. el nombre, ¿no? Digamos, vos se la tirás y la haces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la hizo, yo no puedo llamar a un trainee, un junior para que lo revise. Tengo que llamar como mínimo a lo que nosotros llamamos un semi-senior, que es el que puede ver y decir, sí, esto está bien, esto está mal, lo modifico acá. Ahora, ¿qué garantía hay de que la exigencia no va a seguir subiendo? No hay ninguna garantía, Nino. O sea, yo creo que esto va a seguir mejorando, definitivamente va a seguir mejorando. Hoy lo que estamos viendo es que, de hecho, no es que nosotros dejamos de tomar juniors. Lo que sí hubo un parate porque tenemos que reacomodar eso, claro, porque tenemos que ver. Claro. Viernes pasado tuvimos un encuentro, 50 empresarios, para hablar del talento, nada más que para esto. Entonces digo, yo creo que se va a redefinir el perfil. Lo que va a pasar es que vamos a valorar otros componentes, detalle. Vamos a valorar... Pero más arriba en la pirámide. Más arriba, Nino, vamos a valorar probablemente, y me la juego, capaz que el año que viene vengo y te digo algo diferente, pero digo, hoy lo que estamos viendo es que se valora a aquella persona que puede ir a la universidad, que hace unos años de universidad. ¿Por qué? Porque ya no me importa tanto si programás en Python, en Java, me interesa. Me interesa que tengas una visión crítica, que conozcas algo del negocio, que sepas cómo sentarte de frente a un cliente y entrevistarlo para ver lo que quiere. Empezamos a elevarlo. Valor agregado. Valor agregado. Y eso es lo que está pasando en la industria. Con respecto a los sueldos, siempre voy a los números. La realidad es que los sueldos, mirá, si vos ves el último año, nuestros sueldos se han mantenido incluso por arriba. Ha habido, creo que el último trimestre del año pasado estuvimos un poquito por abajo de la inflación, pero si vos tomás el anual, de abril a abril, estamos por arriba de la inflación. Hoy tenemos un sueldo promedio de casi 3.800.000 pesos. Es el doble del salario privado de la República Argentina. Claro. Eso es algo que vamos manteniendo. Si es verdad que el empleo se frenó un poquito, yo creo que también para ver cómo nos rearmamos con esto. Es que es todo un escenario muy complejo, porque evidentemente no solo se da un escenario de recesión interna en el mercado interno, sino que además la inteligencia artificial metió la cola, ¿no? Metió la cola, siempre lo digo y no me avergüenza decirlo, a nosotros cuando apareció ChatGPT también nos sorprendió. Claro. Nino, no es que decíamos, no, la vemos venir y nos estamos preparando. No, es verdad que hace mucho tiempo que está el tema de inteligencia artificial, es verdad, pero nadie, no voy a entrar en detalles de qué pasó, pero digo, nadie esperaba que aparezca ChatGPT y que tenga esa memoria y que vos podés ir para arriba. A los que desarrollamos toda la vida, yo hace 10 años que no, pero desarrollé toda la vida, cuando a mí me decían, che, ¿se va a poder programar? Yo decía, no. Y hoy me siento acá y te digo, esto va a mejorar cada vez más. Claro. Entonces digo, eso está pasando y a nosotros nos pegó no solo en el perfil que te contaba recién, nos está pegando un poquito en la forma en que hacemos negocio, por supuesto. en los tiempos. Habrá que preguntarse cuáles serán los costos por venir, ¿no? Me parece que por ahí pasa un poco el tema de la nota del año que viene. El tema de la nota del año que viene, hablamos de los tokens y de lo que no saben los tokens. Ya te lo planteo. Totalmente. Gracias, Pablo. Un placer, Nino. Clarísimo, como siempre. Nosotros nos vamos, volvemos en una semana. Chau, buen fin de semana para todos.